Parte 3. El tipo de interés de equilibrio para el ahorro y la inversión. Cuando se dice que un tipo normal de interés produce el equilibrio entre la demanda y la oferta de ahorro, se da a entender que no provoca ninguna tendencia a un movimiento en el nivel de precios. La demanda de ahorro por los productores durante un cierto periodo puede ser medida por la parte de la producción total neta que consiste en un aumento del equipo capital. Además, la oferta neta de ahorro en un cierto periodo es la cantidad en que las rentas de los consumidores exceden a su consumo. Abre una nota que dice: se debería observar que en ambos casos se trata de una cuestión de cantidades planeadas por productores y consumidores. Por esto, la parte no intencional del ahorro e inversión que da lugar a la igualdad en un cálculo retrospectivo no debería ser incluida. Empleando la terminología más moderna y precisa de la parte 3, podemos sustituir inversión neta ex ante por demanda neta de ahorro y ahorro neto ex ante por oferta neta de ahorro. Aunque no se establece explícitamente, todos los términos de esta clase empleados en el presente estudio se refieren a magnitudes de expectativa. Y cierra la nota. Nuestro problema consiste en saber si un tipo particular de interés es necesario para llevar a cabo el equilibrio entre aquellos dos factores. El equilibrio entre la demanda y la oferta de ahorro implica evidentemente un equilibrio en relación con la demanda y la oferta de bienes de consumo durante el periodo. En una comunidad en la cual el futuro fuese perfectamente previsto por todos, debería establecerse un cierto tipo de interés de préstamos en cada periodo y bajo determinadas condiciones en otros respectos, a fin de que el sistema tuviese consistencia. Si imaginamos una variación en este tipo, ya no serán aplicables las ecuaciones simultáneas que pueden expresar el equilibrio del sistema, y por consiguiente, el equilibrio debe ser destruido. Por tanto, en el supuesto de una perfecta previsión, no se puede hacer objeción alguna, desde el punto de vista de la lógica, contra la definición del tipo normal de interés como tipo que asegura el equilibrio entre la demanda y la oferta de ahorro. Como quiera que este tipo debe ser también neutral en relación con el nivel de precios, la definición de Wixel es pues válida en este sentido. Aún en el caso de que el futuro sea imperfectamente previsto, lo expuesto continuará siendo cierto, siempre que exista completa movilidad en la comunidad. Si por el momento omitimos las complicaciones que surgen por la diferenciación de las diversas clases de tipo de interés, se deduce de esta premisa atomista que permaneciendo invariables las otras circunstancias, el tipo de interés debe tener un nivel particular si ha de mantenerse el equilibrio. Si este nivel es alterado, el proceso de producción tomará instantáneamente una orientación diferente y la discrepancia entre la demanda y la oferta de bienes de consumo producida de esta forma sería acompañada por un alud tal de movimientos del nivel de precios que no podría ser establecido un equilibrio entre los factores determinantes de los precios, aun para periodos muy cortos. La cuestión es completamente diferente bajo las condiciones de fricción del mundo real. El nivel del interés en cada periodo puede variar, entonces dentro de ciertos límites, sin perturbar inmediatamente el equilibrio del sistema de precios. Es verdad que el nivel de precios puede tener una tendencia a moverse en una u otra dirección, pero debido a las fricciones no se pone de manifiesto en el periodo sometido a observación. Además, se debería observar que cuando tiene efecto la tendencia a un movimiento en el nivel de precios, este tiene lugar solo gradualmente y en tal forma que la oferta de ahorro en cada periodo se ajusta a las necesidades de la producción al nivel del interés en cuestión. Por consiguiente, en realidad un tipo de interés de préstamos que da lugar a un movimiento del nivel de precios cumplirá literalmente los requisitos de Wixel para un tipo normal de interés, especialmente el de asegurar el equilibrio entre la demanda y la oferta de ahorro.
Si se toma en consideración un periodo corto, lo que se quiere expresar por la definición en cuestión es, naturalmente, que el equilibrio será alcanzado sin necesidad de movimiento alguno en el nivel de precios que altere la distribución de la renta y, por consiguiente, la oferta de ahorro, aun sin una tendencia a ese movimiento que proceda del nivel de interés mismo, pero fundamentalmente esto es equivalente al acerto de que el tipo de interés es neutral respecto al nivel de precios. Parte 4. El tipo de interés neutral. Un tipo neutral de interés no implica necesariamente un nivel de precios invariable, sino más bien un desarrollo de los precios tal que esté de acuerdo con las expectativas del público, en la medida que sea posible. En una comunidad con previsión perfecta, la altura del tipo de interés de préstamos depende del curso previsto de los precios. Como hemos demostrado ya, el nivel de precios puede variar en cualquier forma, abre paréntesis, siendo omitidas las complicaciones debidas a los saldos de caja, cierra paréntesis. Si únicamente el tipo de interés está ajustado para cada periodo en forma tan completa que pueda compensar las variaciones del valor del dinero, ningún otro tipo de interés puede mantener el sistema en equilibrio y, por tanto, no puede ser definido como normal en el sentido wixeliano. Aún bajo condiciones reales en las cuales la comunidad depende de sus posibilidades para adivinar las condiciones futuras. El tipo normal de interés debe ser calculado teniendo en cuenta el curso de los precios que se crea más probable. Por ejemplo, un tipo de interés del 5% puede ser normal si la comunidad espera un nivel de precios inalterado en el futuro, pero en este caso sería normal un 7% si se esperase que el nivel de precios se elevaría a razón de un 2% por año. En esas circunstancias, un tipo al 5% sería subnormal, puesto que ello ocasionaría un alza de precios más rápida que la esperada por la comunidad. De esta forma, un tipo de interés que es normal en relación con un cierto curso previsto de los precios sería anormal en relación con otros desarrollos previstos, aun cuando se mantuviesen inalteradas en otros respectos las condiciones en las cuales influía la demanda y la oferta de ahorro. Esta definición del concepto tipo normal de interés presenta ciertas dificultades. Bajo condiciones reales, las expectativas referentes a las condiciones futuras no coinciden en todas partes. Por tanto, es imposible hablar de un curso futuro de los precios previsto en general. El desarrollo de los precios al que se refiere el tipo de préstamos debe ser concebido como una especie de promedio de las diferentes expectativas individuales de los precios futuros. Puesto que una cierta cantidad de arbitrariedad difícilmente puede ser evitada en una construcción de esta clase, el concepto tipo normal de interés adolece de alguna arbitrariedad. Esto pone en evidencia una cierta imperfección del concepto, pero difícilmente puede ser eliminada por medio de otra interpretación de su significado. Si, por ejemplo, la noción del tipo normal de interés se define como el tipo de préstamo que está acompañado de un nivel de precios invariable, cualesquiera que sean las expectativas del público, abre paréntesis, significado del término usualmente aceptado, cierra paréntesis, se puede objetar que esta definición no es una adecuada exposición de la línea básica del pensamiento. Esto se hace más evidente por el hecho de que es imposible mantener esa definición si se supone que el futuro es perfectamente previsto por todos, pues como acabamos de decir, no es concebible otro tipo de interés que el que ha sido modificado de acuerdo con las previsiones del público, referente a los desarrollos de los precios. Bajo supuestos más realistas, se puede concebir naturalmente que aun cuando el público crea en un movimiento del nivel de precios, el resultado de un cierto nivel del tipo de interés será mantener los precios invariables. Pero en este caso, el tipo de interés ha ejercido presión sobre el nivel de precios en dirección contraria a aquella en que ha sido afectado por las previsiones del público. Abre una nota que dice:
Se supone que la política del tipo de interés no provoca ninguna variación en la opinión del público en cuanto al nivel de precios futuro. Si al principio cree el público que el nivel de precios variará, pero luego, como resultado de la política del interés de la autoridad monetaria, se convence de que permanecerá invariable dicho nivel, entonces el tipo de interés en cuestión será normal, cualquiera que sea la interpretación del concepto. Y cierra la nota. Los efectos de esta política del interés en ciertos aspectos importantes son de carácter similar a los casos en los que un tipo de interés alto o bajo ha dado por resultado una divergencia entre los desarrollos previstos y los efectivos, al mismo tiempo que varía la orientación de la producción y sus necesidades de ahorro. Se modifica la distribución de la renta, de modo que la oferta de ahorro corresponde a la demanda y se mantiene el equilibrio de mercado de capital. Difícilmente se podrá decir que este tipo de interés es neutral en relación con el nivel de precios. Un método más aceptable de hacer que el concepto tipo normal de interés sea independiente de las previsiones del público sería definirlo como el tipo de interés, no sobre préstamos en una moneda corriente, sino sobre préstamos en valor monetario invariable. Entonces tendríamos que tratar de un tipo de interés de préstamos que no ofrece compensación para las variaciones previstas en el valor de la moneda y que por consiguiente aparecería como normal si el público contrastase con una moneda estable en el futuro o si la armonización de los préstamos hubiese de efectuarse según un cierto índice de variaciones en el valor monetario. Pero aún esta definición no es impecable. En primer lugar, depende del concepto valor invariable de la moneda, acerca de cuyo significado difieren las opiniones. El significado del concepto tipo normal de interés variará según esas opiniones. Además, subsiste el problema de saber cómo, partiendo de aquel nivel normal imaginario, será posible llegar al tipo de interés de préstamos que sea normal, bajo las condiciones realmente existentes. Si este problema se abandona por insoluble, no hay lugar prácticamente para el concepto tipo normal de interés de préstamos. En el estudio de los problemas de política monetaria, pues es necesario aquí, al menos en las últimas fases del análisis, partir de supuestos que correspondan a las condiciones reales. Por consiguiente, encontramos que nuestra definición del término tipo normal de interés de préstamos, si bien es sin duda imperfecta, es sin embargo la más asequible siempre que haya de emplearse ese concepto íntegramente en el análisis de la teoría del dinero. Partiendo de aquella definición, vamos a estudiar por consiguiente una o dos cuestiones cuyo carácter ha sido tan discutido, probablemente a causa de la vaguedad del concepto expresado por la frase tipo normal de interés de préstamos. La primera cuestión se refiere al carácter del desarrollo de los precios cuando varía la productividad, manteniéndose en el nivel normal del tipo de interés de préstamos. Desde luego, la respuesta es que esto dependerá de las previsiones del público. Si se espera que el nivel de precios permanezca constante, a pesar de la variación de la productividad, y que el público actuará de acuerdo con esta previsión, el tipo de interés de préstamos que deja invariable el nivel de precios debe ser caracterizado como normal, según la definición aquí establecida. Si la creencia general es de que el nivel de precios variará de otro modo, por ejemplo, en razón inversa a la productividad, entonces este desarrollo de los precios tendrá lugar a un nivel de interés diferente del que en las condiciones existentes debe ser considerado como normal. La misma respuesta debe ser dada a la otra cuestión, de si un tipo normal de interés de préstamos evita un alza en los precios, siempre que los gastos del Estado sean cubiertos, en parte por la emisión de nuevo papel moneda o con el patrón oro, siempre que la producción de oro aumente más que las necesidades de la circulación. La tendencia a un alza de precios en estos casos es debida al hecho de que la demanda de ahorro aumenta en relación con la oferta. Si se eleva el tipo de interés de préstamos para adaptarlo a estas condiciones, el equilibrio del mercado de capital puede ser sostenido sin necesidad de variación alguna en el nivel de precios, que no ha parecido probable anteriormente.
Por tanto, tal nivel de interés debe ser denominado normal en el sentido en que aquí se emplea. Si no existiera una demanda adicional de ahorro, el mantenimiento del tipo de interés de préstamos en el nivel que sería normal traería consigo un alza de precios de igual carácter general, como ocurre cuando se ha producido una reducción del ahorro por alguna otra razón. Abre una nota que dice: partiendo de otra definición del tipo normal de interés, distinta a la expuesta anteriormente, un alza de precios de la índole a que nos referimos, que es el resultado directo del aumento en la cantidad de dinero, se ha denominado algunas veces inflación directa, en contraste con un alza de precios causada por un tipo de interés subnormal, denominada inflación indirecta. Sería común a esos tipos de inflación el hecho de que esas causas habrían de ser buscadas en el lado monetario, en contraste con otras alzas de precios, cuyas causas se encontrarían en el lado de las mercancías. Por analogía, la deflación directa ocurriría cuando una baja de precios es provocada por una política fiscal, y la deflación indirecta cuando ha sido causada por un tipo de interés por encima del normal. Por otra parte, una baja de los precios debido al aumento de la oferta de mercancías no sería de ningún modo deflacionista. La definición del concepto tipo normal de interés de préstamos dada en este libro es aceptada y ya no será posible mantener estas distinciones al menos en la misma forma, pues entonces lo que ha sido denominado inflación directa y deflación directa debe ser considerado también como determinado por la desviación del tipo de préstamos de su nivel normal. De este modo, no tenemos una clara línea divisoria entre los tipos directo e indirecto de inflación y deflación. El límite entre inflación y deflación por una parte y las otras variaciones en el nivel de precios por otra tampoco pueden ser trazados en la forma indicada, pues en realidad todo movimiento de precios depende de una variación en los factores que se encuentran tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, y por consiguiente en el del dinero y en el de las mercancías. Si, por ejemplo, la razón primaria para un movimiento en el nivel de precios es una reducción del tipo de interés, esto causará tanto un aumento en la demanda como una disminución en la oferta de bienes de consumo. Y si el hecho primario es una reducción en la productividad, esto traerá consigo no solamente una reducción en la oferta de mercancías, sino probablemente también una modificación en la demanda de los consumidores. De aquí que parecería inútil intentar dar precisión a los conceptos inflación y deflación partiendo de las causas reales de los movimientos de precios, cuya aclaración, por lo general, encierra considerables dificultades. Abre paréntesis, tomando este punto de partida, si se aplican los puntos de vista indicados anteriormente, aparecería una distinción entre las variaciones en el nivel de precios que están de acuerdo con las expectativas de los individuos y aquellas otras determinadas por la desviación del tipo de interés de su nivel normal, pero esta distinción no es de importancia directa para los conceptos inflación y deflación. Cierra paréntesis. La definición de estos conceptos se hace menos dudosa si se funda en una comparación entre los movimientos efectivos de los precios y un tipo fijo ideal. Por ejemplo, cualquier divergencia ascendente o descendente del curso efectivo de los precios respecto al desarrollo que tendría lugar si el nivel de precios fuese regulado en razón inversa a la productividad podría ser denominada inflación o deflación, pero esta definición tendría, evidentemente, una significación puramente convencional y por lo tanto su utilidad es dudosa desde muchos puntos de vista. Para evitar innecesarios equívocos y discusiones inútiles, hemos prescindido del empleo de estos términos en este libro, y cierra la nota. Finalmente, se debería observar que al llevar a efecto una cierta política monetaria, el requisito de que el tipo de interés habrá de ser siempre normal, en el sentido aquí expresado, no podrá ser cumplido siempre. En ciertos casos, el objetivo es alcanzado con mayor facilidad haciendo uso de un tipo de interés por encima o debajo del normal,
Prueba de esto es que lo hemos tenido en cuenta en nuestra exposición de la adopción de las políticas monetarias que varían según diferentes supuestos. De esta investigación aparece que si las expectativas del público no se acomodan al objetivo de la política monetaria, su realización generalmente requiere niveles de interés que no son neutrales en relación con el nivel de precios. Pero si el objetivo ha sido aceptado por el público, con plena confianza, el tipo de interés debería ser mantenido en el nivel normal. Sin embargo, se debería observar que esta exposición no es una completa caracterización de una política monetaria racional. Esta comprendería también una detallada diferenciación del tipo de interés de préstamos y a veces medidas adicionales suplementarias. Por ejemplo, el empleo de la política fiscal para asegurar el control directo del ahorro. Parte 5. Diferenciación de los tipos de interés. El tipo normal de interés, según queda definido, no debería ser considerado como un tipo uniforme, sino como una combinación de tipos de interés diferentes para diferentes tipos de préstamo. Su composición puede variar en relación con la duración de los préstamos y con otros aspectos, de aquí que el concepto no está determinado en forma única. En una economía estacionaria, los tipos de interés de préstamos a largo y a corto plazo deben coincidir. Si prescindimos de una posible desviación debido a las diferencias en los riesgos y el coste de administración, pero en otros aspectos, especialmente con referencia a tipos de interés de préstamos y depósitos, así como los de diversas clases de préstamos, puede haber muchas posibilidades de diferenciación alternativa que no acarrearán perturbación alguna en una economía estacionaria. Por tanto, bajo determinadas condiciones se pueden concebir muchas diferentes combinaciones de tipos de interés, con varios promedios de altura, todos ellos normales en el sentido de que mantienen el sistema en equilibrio. Bajo condiciones dinámicas puede haber una diferenciación en los tipos de interés respecto a la duración de los préstamos. Si el futuro fuese perfectamente previsto, el equilibrio sería mantenido por una sola combinación de tipos de interés a corto plazo y a largo plazo en cada periodo. Es decir, el tipo de interés a largo plazo debe ser adaptado a los esperados tipos de interés a corto plazo, de modo que el coste total de un préstamo a largo plazo sería el mismo que el de una serie de préstamos a corto plazo, con tipos de interés variables para el mismo periodo. En realidad, el público no puede prever completamente los futuros tipos de interés a corto plazo y por tanto el Banco Central tiene dentro de ciertos límites la facultad de controlar el tipo de interés a largo plazo para cada periodo. Así es posible imaginar un número de combinaciones de tipo de interés a largo y a corto plazo que serán todos neutrales respecto al nivel de precios durante un cierto periodo. Por ejemplo, un alza del tipo de interés a corto plazo puede ser compensada por un tipo a largo plazo más bajo y viceversa. La altura del tipo de interés a largo plazo en un periodo es verdad que puede influir sobre la orientación de la producción para el futuro y como consecuencia también sobre la necesidad de ahorro en los periodos venideros. Si los tipos de interés a largo plazo en un cierto periodo han sido demasiado altos o demasiado bajos, se hace difícil mantener el equilibrio durante los periodos futuros. Entre las muchas posibles combinaciones de tipos de interés a corto y a largo plazo que en un cierto periodo no tienen efectos inmediatos sobre el nivel de precios, la mejor caracterizada para ser considerada como la más normal es aquella que hace posible el mantenimiento de un nivel de precios estable con las mínimas variaciones posibles de los tipos de interés durante los periodos futuros. Otra base justificativa de la denominación de este tipo como normal, par excellence, abro paréntesis para decir que eso significa por excelencia y cierro paréntesis, sería la condición de armonizar en la forma más completa posible el tipo de interés a largo plazo de un periodo con una correspondiente sucesión de tipos de interés a corto plazo. Abre paréntesis, esto es posible únicamente con una perfecta previsión, cierra paréntesis. Esta interpretación del concepto adolece, sin embargo, de la debilidad de que solo después de un considerable lapso de tiempo es posible juzgar
de si el tipo de interés para un cierto periodo ha sido o no normal. En el sentido estricto de la palabra, sería necesario analizar las condiciones económicas con gran detenimiento, con el fin de poder determinar la forma en que habrían de combinarse los tipos de interés a largo y a corto plazo en cada periodo, al objeto de mantener el equilibrio con la mayor estabilidad posible. Evidentemente se ha dado aquí al concepto tipo normal de interés una interpretación más específica que en la definición de Wixell. Si mantenemos esta última, se debe recordar que bajo condiciones reales el concepto es indeterminado, dentro de ciertos límites, ya que no resolverá el importante problema de la diferenciación de los tipos de interés. Parte 6. Observaciones finales. Nuestro presente análisis justificará probablemente las razones por las que hemos evitado en nuestra exposición el empleo del término tipo normal de interés. Hemos puesto en claro que la interpretación corriente que se da al término es un tanto confusa, puesto que el conjunto de deducciones lógicas que han conducido a este concepto encierra consecuencias que no están en armonía con el sentido en que ordinariamente se emplea dicho concepto. También se ha comprobado que el contenido del concepto es bastante vago, ya que puede incluir combinaciones variables de los tipos de interés. Y por último, es muy discutible la utilidad del término en sí mismo considerado, puesto que una política monetaria racional tiene el camino abierto para aplicar otros tipos de interés que no son los que aquí hemos conceptuado como normales. Al explicar la causa determinante de los precios y de los medios racionales para alcanzar un determinado objetivo monetario, podemos limitarnos a exponer que los diferentes niveles de interés, determinados con referencia a su promedio de altura y a su diferenciación, conducen a diferentes desarrollos del nivel de precios cuando permanecen inalteradas las otras condiciones. Para este análisis, nos es necesario denominar a cualquiera de esos niveles de interés con el término normal. Parte 7. Nota adicional, entre paréntesis 1939. El precedente estudio ha sido dedicado a la cuestión de si es posible en cada caso particular determinar un tipo definido o una combinación de tipos definidos de interés a préstamos, que serían considerados como normales. En un sentido definido, hemos llegado a la conclusión de que se presentan numerosas dificultades tan pronto como prescindimos del supuesto de simples condiciones estacionarias, sobre las cuales estaba basada la antigua teoría. Me inclino todavía a sostener esta conclusión y creo también que los argumentos aducidos anteriormente en su apoyo son bastante correctos cuando se juzga desde el punto de vista metodológico mantenido a lo largo de este estudio. Pero ahora, después de 10 años, me inclino a creer que este método conduce a una cierta limitación del alcance del argumento. Pienso todavía que el considerar un proceso dinámico como una serie de sucesivas posiciones de equilibrio es un método que frecuentemente puede ser defendido como una apropiada aproximación y que puede conducir a interesantes resultados, aun cuando sea aplicado a un estudio de los procesos más complicados existentes en la vida real. Pero el método alternativo por el cual se consideran los procesos económicos como series de desequilibrios sucesivos, indudablemente debe ser aplicado en forma más general, por las razones expuestas en la tercera parte de este libro. La distinción hecha por este método entre los cálculos ex ante y ex post abre la posibilidad de un tratamiento más detallado de algunos de los conceptos asociados al problema del tipo normal de interés de préstamos. Por esta razón deseo modificar ahora la exposición dada anteriormente para alcanzar una mayor generalidad del tratamiento. Algunas palabras más pueden añadirse para poner en claro uno o dos puntos. Número 1. En relación con el tipo natural o real de interés, subsiste la cuestión de cómo ha de ser aplicado ese concepto con el mínimo riesgo de error. El propio criterio de Wixell sobre el empleo del término parece haber cambiado algo gradualmente. Como se deduce de la comparación entre sus primeros y sus últimos trabajos en Interest and Prices,
Nos habla del tipo natural como el que existiría si las transacciones de préstamos se hiciesen en especie, pero en su Lectures abandona esta construcción un tanto dudosa. En cambio, relaciona el tipo real de interés con los beneficios de los capitalistas recibidos en dinero. De esta forma, el tipo real llega a ser el mismo que el tipo de beneficios, y es paralelo en gran extensión al tipo de beneficios sobre el coste del profesor Irving Fisher y al de eficiencia marginal del capital de Mr. Keynes. Estas últimas expresiones parecen tener ventaja sobre la de Wixell, puesto que la expresión tipo real es empleada a veces con un significado completamente diferente. Abre paréntesis, como el tipo que sería aplicado si no variase el valor del dinero. Cierra paréntesis. Los términos tipo monetario y tipo real son análogos en su empleo a las expresiones monetarias y salarios reales. El tipo real de interés en el sentido de tipo de beneficios en expectativa variará en la práctica, no solo de una a otra empresa, sino también para diferentes inversiones dentro de la misma empresa. Este complejo de tipos, que puede ser observado a través de una lista de inversiones con referencia tanto a la cuantía bruta como a la neta, habrá sido influido indudablemente en varias formas por el tipo de préstamos en los periodos precedentes. Pero esto, no obstante, no puede ser considerado como independiente del tipo de préstamos durante el periodo corriente. La exposición dada anteriormente debería ser modificada, por tanto, de acuerdo con estas consideraciones. Sin embargo, se puede mantener la conclusión de que es imposible, sobre la base de esa lista de inversiones solamente, concretar un tipo real definido que sea el que tendrá influencia sobre el tipo de préstamos. Lo que se puede deducir es únicamente el volumen que tendrá la demanda en el mercado de capital con diferentes niveles de interés. Pero si no es conocida la cuantía de la oferta, nada se puede decir respecto a cuál de los tipos de interés es el normal. Por tanto, la única significación del requisito referente a que el tipo de préstamos debería estar de acuerdo con el tipo real de interés sobre el capital es que debería producir el equilibrio entre la demanda y la oferta en el mercado de capital. Ahora bien, estos factores pueden ser determinados de diversas maneras, pero si se consideran en ambos casos las cuantías netas, el equilibrio habría de referirse a la inversión planeada neta y al ahorro neto planeado. Número 2. Parece indudable que la última concepción de Wixell del tipo de equilibrio, como aquel que iguala el ahorro e inversión ex ante, es fundamental para su total concepción del tipo normal de préstamos. Abre una nota que dice: respecto a este punto se pueden citar los siguientes párrafos del artículo del Dr. Doug Hammarskjöld. Para Wixell, el tipo normal debe haber sido, entre otras cosas, un precio ordinario de equilibrio que podría ser determinado gráficamente como el punto de intersección de las curvas de la oferta y de la demanda de capitales para préstamos en un momento dado de la formación de precios. Juzgando por el punto de partida de la teoría general de Wixell, la curva de la demanda habría sido concebida por él aproximadamente como una línea con cada tipo de interés en el eje de precios correspondiente a un punto en el eje de cantidades en el cual la inversión marginal tuviese un grado de remuneración igual al tipo de interés en cuestión. Cuando se enfoca de esta forma el problema, desaparece la cuestión de la relación entre el tipo de interés que produce el equilibrio en el mercado de capital y la remuneración de la inversión. El último factor no está en el mismo nivel que el primero como factor determinante del tipo de interés, y es aún menor la posibilidad de deducir la condición del mercado de capital de la condición de remuneración. La importancia del último para la determinación del tipo de interés queda limitada a decidir la forma de la curva de demanda. La condición de remuneración, vista marginalmente, se cumple bastante típicamente donde quiera que esté situado el punto de intersección de las dos curvas, es decir, cualquiera que pueda ser el tipo normal de interés desde el punto de vista del mercado de capital. Cierra la nota. De las conclusiones de Wixell se deduce evidentemente que su pensamiento se dirigía a las cantidades planeadas y no a las calculadas con posterioridad al hecho.
Abre paréntesis, según las definiciones corrientes, estas últimas son siempre necesariamente iguales en una comunidad cerrada. Cierra paréntesis. Abre una nota que dice, véase el siguiente párrafo en las lectures. La acumulación del capital consiste en la decisión de los ahorradores de abstenerse de consumir una parte de su renta en el futuro inmediato. Cierra la nota. Si se intenta dar más precisión a este concepto, se tropezará con ciertas dificultades. Se pueden concebir numerosas combinaciones de tipos de interés de varias clases en una situación dada, todas las cuales dan lugar a la igualdad entre la inversión y el ahorro ex ante durante un corto periodo futuro. Esto es de gran importancia para estudiar las diferentes combinaciones de tipos de interés a largo y a corto plazo. Las últimas están basadas en supuestos referentes a los tipos a corto plazo en periodos futuros, y una combinación definida de esta clase puede ser considerada, por tanto, como un programa de la futura política del interés. Entonces surge la cuestión de saber qué relaciones creará ese programa del interés entre el ahorro y la inversión en periodos futuros. Llegamos entonces a la distinción entre aquellas combinaciones de los tipos de interés que producen equilibrio únicamente en un tiempo relativamente corto y aquellas que lo producen en un periodo bastante largo. Respecto a estas últimas se debe aplicar una nueva distinción, según queda indicado, cuando se trata de apreciar la forma en que el nivel del interés se ajusta a los planes de ahorro e inversión, de manera que quede establecida la igualdad entre ellos. Se puede tomar como punto de partida los planes existentes en el periodo en cuestión, aunque no sean definitivos, sino que puedan ser modificados por los últimos acontecimientos. O también se puede intentar formar una opinión respecto a la forma en que serán alterados los planes antes de que sean aplicados, y por consiguiente que el desarrollo de tipos de interés hará efectivamente que el ahorro e inversión ex ante sean iguales durante un largo periodo futuro. Si admitimos el empleo de los términos no corregido y corregido para estas dos clases de tipos de equilibrio, podemos por consiguiente distinguir en cada periodo corto, dado las siguientes tres clases de equilibrio entre el ahorro y la inversión ex ante. Punto A. Equilibrio a corto plazo. Punto B. Equilibrio a largo plazo no corregido. Y punto C. Equilibrio a largo plazo corregido. Número 3. Por último, el concepto de tipo neutral de interés puede ser considerado también como un tipo de equilibrio, aunque en este caso las relaciones que nos ocupan no son las que se mantienen entre el ahorro y la inversión. Al determinar la significación de ese concepto es fácil disponer de los niveles de interés que no son neutrales en hechos de importancia, es decir, aquellos que dan lugar a procesos acumulativos como los ya indicados. La delimitación positiva del concepto es más difícil y las dificultades varían con el carácter de las posiciones que se toman como punto de partida. Vamos a estudiar ahora algunos de los casos típicos más importantes. Número 1. En una economía estacionaria con plena ocupación se requieren por regla general ciertas combinaciones definidas de tipos de interés, abre paréntesis, que sin embargo no admiten variaciones referentes a los tipos a largo plazo y a corto plazo, cierra paréntesis. Si han de ser mantenidas las condiciones estacionarias, desde luego, la denominación de neutrales es adecuada para esas combinaciones. Es interesante saber si un tipo neutral como el descrito es idéntico al tipo de equilibrio para el ahorro y la inversión que acabamos de exponer. Mi opinión es que no es necesario que sea así, según queda explicado en este libro. La divergencia entre el ahorro y la inversión ex ante, prescindiendo de las complicaciones internacionales, significa solamente que la suma total de las ventas de todas las empresas serán mayores o menores que lo previsto por las mismas. Ahora bien, es posible, naturalmente, suponer aún en condiciones estacionarias que el futuro no está perfectamente previsto, pero que las empresas, aun cuando la situación permanezca invariable por algún tiempo, o bien esperan que experimentará mejoría o sospechan que sufrirá un empeoramiento. Estas expectativas optimistas o pesimistas serán la base de las acciones que darán lugar al estado estacionario.
Esto significa únicamente que con el tipo neutral de interés existente, el ahorro y la inversión ex ante no serán iguales. Esta divergencia entre aquellos dos tipos de interés que es posible aún en condiciones estacionarias, cuando las expectativas de los empresarios toman un sesgo optimista o pesimista, puede naturalmente hacerse aún más intensa en condiciones dinámicas. Por una parte, y por las razones mencionadas, no es necesario que la igualdad entre el ahorro y la inversión ex ante sea llevada a cabo por un estado neutral de equilibrio, y por otra parte, la igualdad entre esas dos magnitudes de expectativa tampoco es suficiente para permitirnos caracterizar la situación del interés como neutral. La igualdad entre el ahorro y la inversión ex ante significa únicamente que el valor total de las transacciones efectivas corresponde al valor total de las expectativas de todos los vendedores. Pero aún en este caso puede haber diferencias positivas en un sentido y negativas en otro, entre los valores de venta realizados y los esperados, diferencias que pueden ser caracterizadas como perturbaciones incompatibles con el concepto de tipo neutral de interés. Número 2. También si tenemos una economía estacionaria con recursos ociosos, el nivel de tipos de interés que mantiene ese estado puede, en cierto sentido, ser denominado neutral. Si concebimos una serie de esas economías, todas ellas similares, excepto en que difiere el volumen del paro, obtenemos así una serie de tales tipos neutrales de interés que en general bajan a medida que el paro decrece. Debemos a Mr. Keynes el hecho de que esos problemas que son de tan grande importancia práctica en los tiempos actuales se hayan puesto en el primer plano de la literatura económica moderna. Abre una nota que dice: The General Theory of Employment, Interest and Money, en donde Mr. Keynes hace constar que anteriormente había pasado por alto el hecho de que en cualquier sociedad determinada hay, según esta definición, un diferente tipo natural de interés para cada hipotético nivel de ocupación. Y análogamente para cada tipo de interés hay un nivel de ocupación para el cual ese tipo es el tipo natural, en el sentido de que el sistema estará en equilibrio con ese tipo de interés y ese nivel de ocupación. Tipo natural tiene aquí el mismo sentido que tipo neutral. En nuestra anterior exposición, Keynes emplea el término neutral en un sentido más especial, como equivalente al tipo óptimo, que es consistente con la plena ocupación. Cierra la nota. Si se toma como punto de partida una sociedad de esta clase, parece oportuno hacer cierta distinción respecto a los tipos de interés que no cumplen los requisitos de estricta neutralidad. Se puede concebir que una moderada reducción de los tipos de préstamos por debajo de la posición neutral pudiera conducir a una expansión acumulativa con mayor paro, pero que los precios más altos de los bienes de consumo serían compensados por el aumento simultáneo en la cantidad de tales bienes. Por otra parte, un nivel más alto de tipo de interés puede conducir a un movimiento de contracción con un nivel de precios de los bienes de consumo más o menos invariable. Estos niveles del interés no son completamente neutrales, pero lo son bastante respecto al nivel de precios de los bienes de consumo. Por lo tanto, pueden ser distinguidos de los niveles de interés más extremos, que también influyen sobre el nivel de precios en una u otra dirección. Abrí una nota que dice: a este respecto se debería observar que si en ciertas condiciones dadas tal tipo semineutral causa una expansión productiva y una reducción del paro con un nivel de precios relativamente invariable de los bienes de consumo, este tipo de interés no es necesariamente igual al que sería completamente neutral cuando el paro ha desaparecido completamente. En ciertos casos se puede suponer que el último tipo es más alto que el primero. En otras palabras, que será necesario detener el movimiento acumulativo por medio de una elevación de los tipos de interés cuando hayan sido completamente absorbidos los recursos en paro. Sin embargo, en otros casos es posible que sea necesaria una reducción del nivel de interés cuando el retardo del tipo de expansión hace imposible que los empresarios prevean nuevos aumentos de los beneficios. Por lo tanto, la cuestión debe ser decidida sobre la base de las circunstancias especiales presentes en cada caso concreto.
Cierra la nota. Número 3. Por último, si partimos de condiciones completamente dinámicas, el conjunto de problemas ya discutidos referentes a la relación entre los tipos de interés a largo y a corto plazo adquieren gran importancia. Al tratar del concepto de un tipo neutral de interés, debemos distinguir también entre equilibrios a corto y a largo plazo. Y respecto a los últimos, debemos aplicar además la distinción entre aquellas posiciones que están en armonía con las actitudes dominantes en el momento en cuestión y aquellas de las que se puede decir después que serían neutrales en relación con el nivel de precios o por otras particularidades. En cuanto a las condiciones respecto a las cuales ha de ser neutral el tipo de interés, podemos aplicar los tres siguientes términos. Punto A. Equilibrio a corto plazo. Punto B. Equilibrio a largo plazo no corregido. Punto C. Equilibrio a largo plazo corregido. De la misma forma que cuando se trató de las relaciones entre ahorro e inversión. Sin embargo, el concepto de tipo neutral puede ser diferenciado en un grado todavía más alto, ya que la neutralidad puede referirse a diferentes condiciones. Puede referirse al nivel de precios y al volumen de producción, o a uno de ellos solamente, o también a algún otro factor determinado. Respecto a los tipos de interés que no son neutrales, es posible también distinguir entre los casos en los cuales no son acumulativos, y son acumulativos los movimientos producidos por consecuencia del nivel de los tipos de interés, y en los acumulativos la distinción entre movimientos acumulativos, expansionistas y contraccionistas. Así pues, en las complejas condiciones de la realidad hay un extenso grupo de problemas asociados al concepto del tipo neutral de interés, en los que la simple introducción del concepto no nos ha de llevar muy lejos. Las conclusiones prácticas que se derivan de estas consideraciones no son por consiguiente diferentes de las expuestas anteriormente, especialmente en cuanto a que el concepto de tipo normal de interés en condiciones dinámicas es ambiguo y por tanto no debería ser utilizado sin más explicación. La diferencia más importante entre el presente análisis y el anterior es que ahora hemos intentado establecer una distinción entre el tipo de equilibrio para el ahorro y la inversión ex ante y el tipo neutral como dos conceptos independientes. En cuanto a si el concepto de tipo normal de préstamos debería referirse al primero o al segundo, es una cuestión terminológica de poca importancia fundamental. Sin embargo, consideraciones de orden práctico aconsejan establecer el principio de que si el concepto de tipo normal de interés ha de ser resueltamente empleado, debería ir asociado a una interpretación precisa del concepto de tipo neutral. Segunda parte del libro. Posición que ocupa el capital en la teoría de los precios. Primer capítulo. El tradicional planteamiento del problema de los precios. Parte 1. Introducción. El propósito de la teoría de los precios es el de investigar la relación entre los precios y los otros factores económicos, bajo los supuestos complicados y variables que corresponden a las condiciones reales. La siguiente exposición quiere ser una contribución a la solución del problema de la formación de precios desde un punto de vista particular. Se tienen en cuenta algunas de las complicaciones debidas a la existencia del factor tiempo en la producción, esto es, los complejos problemas en los que toman contacto la teoría de capital e interés y la de los precios. Es cierto que este aspecto importante del problema de los precios ha sido investigado con algún detalle durante estos últimos años, pero parece necesario todavía un nuevo análisis, con objeto de poner en contacto más íntimo con la realidad del problema de los precios. Un análisis del aspecto práctico de este difícil problema debe quedar naturalmente en su mayor parte fuera de los límites del presente trabajo. Nuestra finalidad es de las más modestas. Se trata de estudiar primero el método de aproximación al problema y segundo, ciertas cuestiones metodológicas de importancia especial para su solución.
Parte 2. La situación creada cuando no se tienen en cuenta las complicaciones debidas al factor tiempo. El punto de partida para nuestro estudio será una comunidad en la cual se supone que el factor tiempo carece de importancia y según lo cual no existe ni capital ni interés. El estudio de la formación de los precios bajo estas condiciones simplificadas facilita una base conveniente para un análisis de las complicaciones a que da lugar el factor tiempo. En primer término, se pueden añadir algunas palabras a este punto, puesto que los hechos involucrados en este supuesto raras veces se presentan con claridad. El supuesto de la falta de importancia del tiempo difícilmente se puede interpretar en el sentido de que la producción no requiere tiempo, pues la producción implica la utilización de servicios productivos para el logro de ciertos fines, y puesto que esos servicios, según Irving Fisher, son una corriente en función del tiempo, se deduce que el tiempo debe entrar como una dimensión en el concepto de la producción. Producción sin tiempo o atemporal es, pues, estrictamente hablando, un imposible. El supuesto debería ser formulado, por tanto, diciendo que todas las cosas tienen una dimensión en el tiempo, pero que este factor tiempo no tiene especial importancia económica. El contenido del supuesto no queda agotado por la afirmación de que las condiciones técnicas permiten solamente la producción para su utilización inmediata. Aun en el caso de que el consumo total de una comunidad durante un cierto periodo no pueda ser aumentado o disminuido a expensas o a favor del consumo total durante un periodo futuro, pues esto está implícito en nuestro supuesto. La relación entre el presente y el futuro es de importancia, ya que los individuos pueden por sí mismos intercambiar la renta presente y futura y de este modo modificar sus corrientes de renta. El problema del interés del capital todavía existe de acuerdo con lo expuesto, aunque en una forma muy simplificada. Sobre este caso volveremos más adelante. Si el futuro no tiene influencia en las acciones económicas de los individuos, estos no pueden influir sobre la futura satisfacción de las necesidades, ya sea por la vía de la producción o por la del intercambio. Esto se puede expresar de otro modo diciendo que los individuos no tienen ideas respecto al futuro y únicamente piensan en satisfacer los deseos del momento. Esta limitada perspectiva no debería ser apreciada en forma demasiado exagerada. Se debe suponer un cierto mínimo de pensamientos para el futuro, si ha de ser posible la cooperación productiva, pero los planes económicos individuales deben ser considerados como vistos tan de cerca que la relación entre el presente y el futuro permanece oscura y por lo tanto no hay un proceso por medio del cual quede determinado el precio del factor tiempo. No todas las complicaciones debidas al tiempo pueden ser eliminadas de este modo. Toda vez que la determinación de los precios implica tiempo, las acciones individuales que dan lugar a un cierto nivel de precios deben ser supuestas como si tuviesen lugar antes de que se establezcan las condiciones de los precios. Si los individuos no pueden prever correctamente qué nivel de precios será el resultado de sus actividades combinadas, deben basar sus acciones en ideas que son más o menos inciertas. Evidentemente, entra aquí un factor de riesgo que da un sello dinámico al problema de los precios, aun cuando se suponga que los planes económicos de los individuos cubren únicamente periodos de tiempo muy cortos. Con objeto de eliminar esos elementos dinámicos del problema debido al factor tiempo, se debe suponer además que los individuos en cada caso concreto tienen un conocimiento tal de las condiciones determinadas de los precios que pueden dejar que sus ventas y sus demandas sean reguladas por los precios que son resultado de aquellas condiciones. Entonces, todos los precios dentro de un cierto periodo pueden ser determinados conjunta y simultáneamente, y el factor tiempo no dará lugar a complicaciones. La formación de los precios en cada periodo es un proceso independiente y no hay conexión entre los precios existentes en sucesivos periodos. Parte número 3. Otros supuestos simplificadores.
Además de esta abstracción básica del factor tiempo en sí mismo considerada, haremos los siguientes supuestos simplificadores, que servirán para facilitar nuestro razonamiento, sin modificar la utilidad general de las conclusiones en cualquier grado ulterior. Número 1. Todos los individuos tienen pleno conocimiento de todos los precios de especial importancia durante el periodo en cuestión. Abre una nota que dice, de acuerdo con nuestro supuesto anterior, el conocimiento de los individuos era tan grande al principio del periodo como al final del mismo. Sin embargo, se especifica aquí la extensión del conocimiento. Los dos supuestos son, por tanto, idénticos. Cierra la nota. Número 2. Todos los empresarios pretenden asegurar el mayor superávit posible de los ingresos sobre los gastos. Por tanto, ningún empresario paga mayores salarios a sus obreros, ni vende sus productos a precios más bajos de lo que exige el mercado. Se supone también que los consumidores tienden a adquirir las mercancías tan baratas como sea posible. Abre una nota que dice, este supuesto elimina las complicaciones derivadas de acciones debidas a motivos especiales por parte del público en particular o de las empresas privadas, o bien a preferencias por parte del público para ciertos productores, cualesquiera que sean las causas. Cierra la nota. Número 3. Los factores de producción y los productos son completamente móviles. Esto es, pueden ser transportados inmediatamente y sin coste alguno a cualquier parte dentro de la comunidad. Como ha indicado Myrdal, esta premisa llevada a su conclusión lógica implica también una completa divisibilidad, ya que ésta puede ser considerada como movilidad dentro de las partes de un factor compuesto de la producción. Juntamente con los dos supuestos anteriores, esta premisa atomística implica que en cada momento del tiempo hay un precio uniforme para los bienes y servicios productivos de cualquier tipo especificado. La comunidad en cuestión, que naturalmente debe ser concebida como una entidad aislada, o bien que abarca toda la extensión mundial, constituirá en este modo un mercado uniforme. Abre una nota que dice, por consiguiente, prescindiremos de los problemas generalmente discutidos en la teoría del comercio internacional. Cierra la nota. Número 4. Tanto la producción en grande como en pequeña escala son igualmente remuneradoras. Este supuesto se ha hecho con objeto de facilitar la definición de las condiciones técnicas de la producción. Si los precios de los factores están determinados, todas las empresas productoras de la misma clase de mercancías encontrarán que una cierta proporción definida entre aquellos es la más ventajosa, y esto será cierto cualquiera que sea el volumen de las empresas, ya que esto no afecta a las ganancias. El supuesto que acabamos de hacer no es idéntico tratándose de la premisa de movilidad formulada anteriormente. Es cierto que la relativa inmovilidad de los factores es una causa importante de la mayor remuneración de las grandes empresas en comparación con las pequeñas, por lo menos hasta cierto punto. Pero aún en el caso en que haya una completa movilidad en el sentido de que tanto las unidades productivas completas como las partes de una unidad puedan ser trasladadas a voluntad y sin coste alguno, un volumen particular de la empresa puede todavía ser considerado como óptimo, debido a ciertas condiciones técnicas, abre paréntesis, de las que podemos prescindir por el momento, cierra paréntesis. Cuando el caso se presenta de esta forma, será también cierto que todas las unidades de un producto son producidas con la misma combinación de factores, si todas las empresas tienen el volumen óptimo. En la mayoría de los casos, sin embargo, habrá también sitio para unas pocas empresas que no tengan la óptima dimensión. Abre una nota donde cita la regulación de los salarios por el contrato colectivo, en donde se indica que cuando la dimensión más ventajosa es grande en relación con el grado de producción, las empresas que son demasiado grandes o demasiado pequeñas pueden continuar existiendo al lado de las unidades más ventajosas. Cierra la nota.
para las cuales una combinación de factores diferente a la empleada por las empresas de dimensión óptima puede ser del más puro sentido económico. Abre una nota que dice, si se prescinde de la premisa atomística, la situación se hace aún más complicada. Entonces, la validez del acerto de que una cierta combinación de factores de producción es mejor para todas las empresas que fabrican un cierto producto se hace aún más discutible. Cuando existe un cierto grado de inmovilidad, las diversas empresas en general están tan diferentemente situadas en relación con la constitución de los factores que sería excepcional que los mismos mínimos de coste unitarios fuesen alcanzados por empresas que empleasen factores en proporciones exactamente iguales. Se sigue de aquí también que la mejor dimensión no es la misma para todas las empresas en un sentido particular. La tesis contraria podría ser mantenida incondicionalmente solo en el caso de que la sustitución fuese la misma para todas las empresas. Cuando no es este el caso, se puede encontrar una cierta dimensión que sea la más económica en cualquier caso dado. Si se comparan entonces los tipos de empresas de dimensión óptima, se encontrará probablemente que un número de diferentes dimensiones, abre paréntesis, generalmente asociados a diferentes combinaciones de factores, cierra paréntesis, son igualmente remuneradores, debido a la variación de condiciones. Cierra la nota. Esta complicación en muchos casos no tiene importancia, pero sin embargo hace más difícil un planteamiento exacto del problema. Hemos tratado de evitarla introduciendo un supuesto de rendimientos constantes paralelo a la premisa atomística. Abre una nota que dice, la complicación en cuestión puede ser evitada también mediante el supuesto de que la extensión del mercado para cada empresa es tan grande que todas las empresas pueden alcanzar la dimensión más ventajosa. Cierra la nota. Número 5. No tiene lugar una limitación de la oferta ni la demanda con objeto de elevar o rebajar los precios. Ciertos casos de fijación de los precios por monopolios asociados a la mayor remuneración de grandes empresas en comparación con las pequeñas han sido ya eliminados mediante el supuesto de los rendimientos constantes y graduales. Nuestros presentes supuestos nos permiten también omitir otras manifestaciones monopolísticas precedentes de factores jurídicos o institucionales. Parte 4. Las ecuaciones de Walras, Castle y Bowley. El proceso mediante el cual tiene lugar la determinación de los precios bajo los supuestos simplificados que acabamos de hacer puede ser explicado algebraicamente por un sistema de ecuaciones simultáneas. Este es realmente el problema, más o menos simplificado en la forma antes indicada, que se discute en la mayoría de los análisis matemáticos de la formación de los precios. En particular, las complicaciones debidas al factor tiempo han sido omitidas en esos análisis y, por tanto, tienen como punto de partida la misma abstracción fundamental que hemos tratado de exponer con la mayor claridad. No hay, pues, lugar para el factor tiempo, ya sea en el sistema de ecuaciones de Castle, abre una nota que cita Theory of Social Economy. La simplificación del problema por Castle es consciente particularmente en su primera exposición insiste expresamente sobre el hecho de que el problema se discute bajo el supuesto de que los factores de producción, abre paréntesis, igual a materias primas, cierra paréntesis, que son desgastados en el proceso de producción, son regenerados en la misma forma que los servicios naturales, abre paréntesis, de donde se deduce que no son capital real en el estricto sentido de la palabra, cierra paréntesis, y también que la producción en un sentido práctico no emplea tiempo, esto además del supuesto general estacionario. Cierra la nota, o en el de Bowley, abre una nota que dice, aunque Bowley prescinde del factor tiempo en sus ecuaciones, parece suponer que el ahorro tiene lugar en la sociedad. Cierra la nota. Para referirnos a dos de los mejores análisis conocidos, es instructiva una comparación entre los dos,
al mostrar que Castle necesita evidentemente, y en el sentido estricto de la palabra, todos los supuestos simplificadores que quedan indicados, en tanto que Bowley, que opera con funciones individuales y discute también la determinación de precios monopolísticos, necesita únicamente los tres primeros. La ventaja del sistema de Bowley radica, por lo tanto, en su mayor generalidad. El sistema de Castle, por otra parte, gana mucho en simplicidad a expensas de su validez general. Como punto de partida para nuestro análisis, que solo tiende a arrojar luz en el aspecto del problema de los precios, que es interesante desde el punto de vista de la teoría del capital, podemos adoptar el sistema más sencillo utilizado por Castle, y el cual, como es bien sabido, fue originariamente presentado por Walras en su lección número 20. En nuestra descripción de este sistema, sin embargo, hemos considerado conveniente emplear la notación más elegante introducida por Bowley. Las ecuaciones de Walras y de Castle para la determinación de los precios son expresiones de la posición básica si se dan ciertas condiciones. A. La oferta de servicios de los diversos factores de producción. B. Las funciones de demanda de los individuos respecto a los diferentes productos. Y C. Las condiciones técnicas y económicas bajo las cuales los servicios productivos cooperan en la fabricación de productos, pues entonces es posible determinar los precios de todos los productos y servicios productivos. La solución del problema depende de las siguientes ecuaciones. Número 1. El precio de cada artículo es igual a la suma de los precios de los servicios productivos empleados en su producción. Abre paréntesis, el llamado principio de coste. Cierra paréntesis. Y número 2. La oferta total de servicios productivos es igual a las cantidades totales empleadas en la producción de bienes demandados. La primera de estas establece que los precios de los servicios productivos y los de los productos están relacionados en una forma definida. En cada una de esas combinaciones de precios hay por una parte una cierta demanda de bienes y por tanto indirectamente una cierta demanda de servicios productivos. La segunda ecuación establece que de esas combinaciones de precios se realizará aquella en la cual la oferta y la demanda se mantendrá en equilibrio. Parte 5. Discusión algebraica. Puesto que nos referimos a estas ecuaciones en el análisis que sigue, puede ser útil aquí una descripción abreviada del sistema Walras-Castle. Con algunas modificaciones, seguiremos la exposición de Walras, pero como ya hemos indicado, utilizaremos los términos empleados por Bowley. El problema está en determinar los valores de los siguientes términos. Abro paréntesis para aclarar que hay algunos signos, pero no los voy a mencionar, solo voy a mencionar lo que está en lenguaje de palabras. Cierro el paréntesis. Demanda total de diversos bienes y servicios terminados. En número. Precios de estos bienes y servicios. En número. Oferta total de diferentes servicios productivos. En número.